Si quieres, vamos a darle ya, Monse. Va. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este día de hoy que estamos preparando un webinars para todos los que estén apenas uniéndose a este primero, que van de la mano de la oferta educativa que tenemos actualmente en NeuroRehab. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la capacitación y formación profesional en el área de salud mental y neuromodulación. Y el día de hoy, pues, estamos con ustedes para presentar este webinar acerca del trastorno bipolar y la neuromodulación. El día lunes 30 de marzo estaremos haciendo la conmemoración de este trastorno. Y bueno, es muy importante resaltar varios aspectos importantes, y por eso el día de hoy, pues para nosotros siempre es un honor saludar al doctor Víctor Trejo, a quien voy a presentarles a continuación. El doctor Trejo tiene especialidad en psiquiatría por parte del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene la alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestría en dirección de organizaciones de salud. Tiene también la formación en psicoterapia cognitivo-conductual. Tiene la certificación en neuromodulación por medio de la acreditación europea en la Universidad de Países Bajos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Se encuentra en el Hospital Psiquiátrico de Puebla y Córdoba. Y bueno, creo que, Doc, a menos que me falte algo, está extenso su CV. Creo que falta ahí nada más agregar que también es parte del grupo de tutores que nos estarán acompañando dentro de la formación del diplomado de neuromodulación que estamos ofertando. Y doctor, pues muchas gracias, muy buenas noches, bienvenido. Oh, al contrario, muchas gracias a ti, Alan, por la invitación, a todo el equipo de NeuroRehab, que en verdad todos los momentos que me hacen la invitación me tienen sorprendidos de la excelente organización que tienen y con las experiencias que hemos tenido con el diplomado y otros eventos. De verdad es algo que hasta da muchísimo gusto participar con ustedes y en verdad me siento muy honrado por eso. Les agradezco nuevamente por la invitación y pues como dices, Alan, pues vamos a platicar sobre el trastorno bipolar y la neuromodulación, ¿no? Que son realmente unos temas pues bastante de discusión, de mucha controversia incluso, ¿no? En los foros nacionales e internacionales, qué tanto realmente juega un papel importante la neuromodulación, no solo en trastorno bipolar, sino en distintos padecimientos. Pero en esta ocasión, como les decía, pues vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, que es lo más reciente con respecto a este tema. Vamos a abordar algunos de ellos. ¿Me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? No me voy a meter mucho en los síntomas, no me voy a meter mucho en las clasificaciones porque es algo que ya conocemos, ya sabemos. Y cuando pensamos en el trastorno bipolar, solemos imaginarlo como una enfermedad de episodios, ¿no? Depresión por un lado, manía por el otro. Pero hoy sabemos que no es solo una enfermedad de episodios, es sobre todo una enfermedad de circuitos. Este trastorno bipolar va a implicar una disfunción en redes cerebrales que regulan el estado de ánimo, particularmente los circuitos frontolímbicos. Por un lado, la corteza prefrontal, la dorsolateral
que va a perder esta capacidad de control, ¿no? Y por otro lado, perdón, las estructuras como la amígdala y el estriado que se vuelven más reactivas. El resultado es una especie, por llamarlo de alguna manera, un desbalance, ¿no? En este dinamismo que tienen. Momentos de hipoactividad que favorecen la depresión y momentos de hiperactividad, perdón, que facilitan la manía. Durante mucho tiempo, durante décadas, nuestro enfoque ha sido principalmente farmacológico y no solo bipolar, sino en distintos padecimientos. Estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, antidepresivos, que sabemos que lo debemos utilizar con cautela con estos pacientes. Y aunque estos tratamientos son fundamentales y yo creo que no los tenemos que cambiar, también tienen limitaciones, como por ejemplo las respuestas, efectos adversos, qué tantos se adhieren nuestros pacientes y en muchos casos la persistencia de síntomas residuales. Todos estos temas son temas de discusión en los distintos foros de psiquiatría. Y entonces, cuando tenemos estos elementos, pues aquí es donde entra la neuromodulación. La neuromodulación va a representar un cambio en el paradigma. En lugar de actuar únicamente a nivel neuroquímico, buscamos intervenir sobre circuitos cerebrales disfuncionales, ¿no? Algunas técnicas como la estimulación magnética transcraneal, estimulación transcraneal por corriente directa o alterna, la terapia electroconvulsiva, que vamos a ver más adelante, sigue siendo el mejor tratamiento en neuromodulación hoy por hoy, o incluso la estimulación del nervio vago, que nos va a permitir modular esta actividad cerebral, ¿no? De manera más focalizada y sobre todo, y muy importante, las primeras que mencioné, pues no es invasiva, ¿no? En la mayoría de los casos. Y también es importante mencionarlo que cada vez son más precisas, ¿no? Tenemos esa oportunidad hoy por hoy de tener un target mucho más específico. En el contexto del trastorno bipolar, sin duda la evidencia más sólida se ha desarrollado en la depresión bipolar, ¿no? O sea, es donde hay más evidencia, vamos a ver algunos estudios, donde la estimulación de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, como la estructura que más estimulamos, puede ayudar a restaurar esta actividad en circuitos hipoactivos, ¿no? Sin embargo, en este campo también plantea otros retos, como el riesgo de inducir virajes hacia manía, ¿no? Que aún no está muy bien descrito. Si esta neuromodulación tiene esa capacidad de provocar esa manía, lo que nos va a obligar, pues evidentemente, a pensar en términos de regulación, pues vamos a llamarlo más fino, ¿no? Más preciso, más que la simple estimulación. Entonces, la neuromodulación no va a venir a reemplazar estos tratamientos tradicionales, sino se va a integrar en un modelo más amplio, un modelo que entiende este trastorno bipolar como una alteración de redes, ¿no? Y el tratamiento como una intervención multinivel, biológica, conductual, contextual, de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que todos los trastornos mentales conllevan este tratamiento. Y en estos próximos minutos vamos a explorar cómo estas técnicas van a estar cambiando nuestra forma de entender y tratar el trastorno bipolar y qué lugar ocupa en la práctica clínica del al día de hoy, ¿no? ¿Me das la diapositiva que sigue, por favor? No voy a mencionar mucho al respecto porque son tratamientos que ya conocemos, ¿no? Aquí está un resumen de una tabla farmacológica para el manejo de las diferentes fases del trastorno bipolar, ya sea en la infancia o en la vida adulta. Me voy a enfocar más que nada en la vida adulta, aunque es importante mencionar que la FDA ya aprobó la estimulación magnética transcraneal a partir de los 15 años de edad. Entonces, ya podemos con mucha certeza y seguridad, sobre todo, utilizar este tipo de tratamientos en adolescentes a partir de 15 años. Algunos que hemos tenido un poquito más de experiencia, pues ya lo hemos utilizado incluso en menores, ¿no? En 12 años, en 10 años, esta estimulación magnética. Ya tendremos oportunidad en otro momento de explorar todo esto, ¿no? Entonces, en la vida adulta, pues ya sabemos que la manía, los antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, pues son los que más vamos a utilizar. Y hoy por hoy el litio sigue siendo un fármaco vigente, sigue siendo un fármaco que necesitamos seguir usando. Es que, ¿no?
residentes actuales, es que ya es un medicamento viejito, pero bien seguro, o sea, es un tratamiento eficaz, es un tratamiento que no, insisto, no debemos dejar de utilizar y no sé por cuánto tiempo. El litio tiene la mayor evidencia, ¿no? Con estos tratamientos. Hoy por hoy también ya sabemos que podemos utilizar antipsicóticos para mantener pues el padecimiento, ¿no? En una fase de mantenimiento e incluso, por supuesto, en las fases depresivas. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, también aquí vemos otro esquema de tratamiento, pues, psicoterapéutico, ¿no? O psicosocial, también en las distintas fases. La terapia cognitivo-conductual, al menos en las guías, siguen siendo los mejores tratamientos que existen para el trastorno bipolar en cualquiera de sus fases. La psicoeducación, por supuesto, también es algo, una herramienta, una estrategia muy importante que debemos usar. Y vienen otro tipo de terapias, ¿no? Las terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual, que son estas terapias de tercera generación que vienen muy fuertes, si no es que ya están muy fuertes en tratamientos del trastorno bipolar, dependiendo la fase, ¿no? Por este tema de la regulación emocional que padecen las personas que tienen trastorno bipolar. ¿Me das ahora sí la siguiente? Entonces, como les decía, a mí me gusta mucho presentar este personaje, a Thomas Kuhn, que en este libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas en el 62, habla de cómo se desarrolla el conocimiento científico a lo largo del tiempo, ¿no? Es un libro muy interesante, se lo recomiendo mucho. Y él emplea esta palabrita, ¿no? El paradigma. Un paradigma es un conjunto de prácticas, teorías y normas que van a definir una disciplina científica en un momento determinado. Y cuando hay un nuevo paradigma, debe cumplir con el criterio de inconmensurabilidad. ¿Y esto qué significa? Que no son directamente comparables ni se pueden medir con los mismos estándares a lo que ya venía siendo. Esto quiere decir, para traducirlo en lo que es lo que estoy hablando, en que pues no vamos a cambiar las psicoterapias, no vamos a cambiar los medicamentos, por supuesto que no. Sin embargo, tenemos otra forma de tratar a nuestros pacientes que no necesariamente es fármaco y psicoterapia, ¿no? Es otro elemento, voy a llamar un elemento tecnológico que nos va a permitir estimular algunas redes cerebrales para yo poder generar un beneficio a ese sistema nervioso central que pues está alterado, ¿no? De alguna manera. ¿Me das la que sigue? Entonces, ya entrando ahora sí al tema de la neuromodulación, hay muchas maneras en cómo podemos dividir la neuromodulación. Esta es una que particularmente me gusta mucho, en que se va a dividir en invasiva, convulsiva y no invasiva. La invasiva, pues vamos a hablar de la estimulación cerebral profunda, la estimulación de nervio vago y estimulación epidural. Dentro de las convulsivas, pues la ya conocida terapia electroconvulsiva, que sabemos que tiene ya muchísimos años de estar en el mundo y que, aunque ya lo mencioné hace rato, lo menciono ahorita y lo voy a seguir mencionando, es la mejor tratamiento de neuromodulación que tiene, ¿no? Es el que mayor tasas de remisión va a tener, por lo menos para depresión y otros padecimientos, ¿no? Catatonia, entre otras más. La terapia magnética convulsiva también es otro tratamiento que puede ser útil. Realmente en México no estoy muy seguro, pero me parece que no tenemos algo así. Pero bueno, en el mundo sí se hace. Y la no invasiva, ¿no? La que es accesible, vamos a llamarlo de alguna manera, porque como su nombre lo indica, no es invasivo, es indoloro. La estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal por corriente directa. Son dos muy buenas alternativas, son dos muy buenas herramientas que podemos utilizar en nuestro consultorio, ¿no? Y entonces, esto nos va a permitir tener tratamientos de cerca con el paciente, y no necesita... ¿cómo se dice? Anestesia, no necesita absolutamente nada. Con el hecho de que llegue el paciente,
le damos su tratamiento y pues es más seguro para nosotros tenerlo ahí. Evidentemente se requieren muchas sesiones, dependiendo del padecimiento que estemos hablando, va a ser el número de sesiones que se van a recomendar o el número de pulsos, hablando de estimulación magnética, o como tal número de sesiones si estamos hablando de estimulación por corriente directa. ¿Me das la que sigue? Y este es un recorrido histórico, no me voy a meter mucho en el tema, pero ¿de dónde surge esta, pues esta terapia, estimulación magnética transcraneal? Pues a través de la ley de Faraday, ¿no? De manera muy sencilla, yo no soy físico y está complicado todos esos elementos, pero lo que dice Faraday es que de una energía eléctrica la voy a convertir en una energía magnética y esta magnética se va a convertir otra vez en energía eléctrica, ¿no? Básicamente y de manera, por supuesto, muy sencilla, esa es la ley de Faraday, ¿no? Por supuesto, hay muchos elementos de por medio. No sé, por ejemplo, voy a hablar de la estimulación magnética, donde tenemos un dispositivo, un aparato, un equipo, donde se conecta a la corriente eléctrica y esa corriente va a disparar una energía eléctrica alrededor de 8,000, 9,000 o hasta 10,000 voltios, más o menos. Este aparato, esta máquina va a tener esa capacidad a través de mecanismos físicos de poder generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ser impulsado por esta bobina que ustedes pueden ver ahí. Y una vez que avienta ese campo magnético, o más bien esta bobina avienta ese campo magnético al exterior, y ese campo magnético tiene que ser pues recibido por otro cuerpo que tenga la capacidad de conducir electricidad. Y lo que conduce electricidad en mi cerebro, pues van a ser las neuronas. Entonces, recordando la fisiología de la neurona, va a tener tres funciones muy básicas: la eléctrica, la química y la hormonal. Entonces, esa actividad, tanto bioquímica como hormonal, siempre va a ser impulsada por una actividad eléctrica. Entonces, yo le doy ese pulso magnético, la neurona produce pues ese proceso, que es la despolarización, y es lo que va a permitir que se produzcan todos los beneficios, ¿no? Y entonces, me voy a ir hasta 1997, donde, bueno, perdón, 1985, es muy importante mencionar a Anthony Barker. Anthony Barker fue el primer médico que utilizó o que realizó, diseñó un estimulador magnético, ¿no? Que va a tener ese potencial de estimular el cerebro. Y ahora sí, bueno, antes, me voy hasta 1997, donde se hicieron los primeros estudios para trastorno depresivo mayor, ¿no? Hasta ese momento fue que se empezaron a desarrollar diferentes protocolos para saber el beneficio que iban a tener las personas en caso de que estuvieran deprimidos. Y hoy por hoy, en todo es lo que llevamos de este siglo, pues ha habido mucha investigación y avances continuos de la estimulación magnética, ¿no? Aplicados particularmente en neurociencia y en otras áreas, también incluyendo, por supuesto, la neurología, ¿no? Pacientes con enfermedad de Parkinson, algunos eventos cerebrales vasculares, Alzheimer, entre otros padecimientos más, ¿no? Ahora sí, me das la que sigue. Y este va a ser un recorrido de cómo es que se han aprobado en los distintos lugares del mundo la estimulación magnética. En 2007, Australia fue el primer país que aprobó estos dispositivos, ¿no? La estimulación magnética para depresión. En 2008, la FDA también aprobó estos dispositivos. Posteriormente, 2010, tanto la comunidad o la conformidad europea también, y la Asociación Americana de Psiquiatría también ya lo puso en las guías clínicas de tratamiento. En México, el doctor, me parece que el doctor Edilberto Peña fue el pionero
en traer este tipo de tratamientos aquí en nuestro país alrededor del 2009, 2010 aproximadamente. Es decir, en México realmente llevamos muy poco tiempo realizando este tipo de tratamientos. Sin embargo, a pesar de ser poquito tiempo, ya las experiencias que hemos podido compartir tanto en diplomados como en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, nos ha permitido tener esa, como mencionaba, esa experiencia vasta, ¿no? Sobre los distintos experiencias que podemos tener. Luego, para 2015, también en Nueva Zelanda, el Real Colegio Australiano también lo aprobó en las guías clínicas de trastorno del estado de ánimo. En Reino Unido, en ese mismo año, y finalmente 2016, en las guías canadienses, ya hay guías específicas para el manejo de trastorno depresivo mayor, ¿no? Ya está incluida en las guías, seguramente ustedes ya lo han visto en esas guías, en ese algoritmo de tratamiento en depresión resistente a tratamiento, donde está colocada la estimulación magnética transcranial. Otra discusión es, ok, ¿me tengo que esperar hasta que tenga depresión resistente o incluso ya lo puedo utilizar antes, ¿no? de la depresión resistente? Insisto, este es un debate bastante interesante donde esperemos que en algún foro podamos tener esa discusión. ¿Me das la que sigue? Entonces, básicamente, lo que va a ser un pulso un pulso magnético pueden ser dos, una respuesta microscópica y una macroscópica. La microscópica es que va a haber una despolarización neuronal, ¿no? Todo el clásico entrada de sodio, a la membrana, etcétera. Bueno, despolarización neuronal. Y lo macroscópico, ¿cómo yo voy a saber que estoy efectivamente dando un estímulo en la corteza cerebral a través de en la corteza motora, ¿no? Para provocar el umbral motor. Esa corteza motora la voy a estimular, vamos a pensar que del lado derecho, para que mi mano izquierda, o más bien mi pulgar izquierdo, tenga esa posibilidad o capacidad de moverse, ¿no? En ese momento yo ya voy a saber que ese es el umbral motor y yo ya sé que estoy provocando un estímulo, una despolarización neuronal, ¿no? Y esto se puede ver a través, bueno, de muchas estudios, y también se ve ya si somos mucho más específicos, en los PET, en la resonancia magnética funcional, en los SPECT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿me das la que sigue? Y bueno, pues esta imagen me gusta mucho porque va a resumir cómo entendemos hoy los trastornos del estado de ánimo. No como un problema de una región aislada, sino como una disfunción de redes cerebrales, como lo podemos observar aquí, ¿no? Aquí vemos tres redes clave. La red por defecto, asociada a la rumiación, la red ejecutiva, responsable del control cognitivo, y la red de prominencia, que actúa como vamos a llamarle un interruptor, ¿no? Entre ambas. En depresión, y por supuesto también en trastorno bipolar, este sistema se desajusta, se desembalancea, se desregula, ¿no? Y la red por defecto se hiperactiva. La ejecutiva pierde esa eficiencia y la red de prominencia deja de regular adecuadamente el cambio entre ambas. Entonces, la propuesta de la neuromodulación, como por ejemplo estimulación magnética transcranial, busca precisamente restaurar este equilibrio actuando sobre algunos nodos estratégicos como la estructura más usada, la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Me das la que sigue. Y siguiendo este mismo, pues esta misma imagen, pues en esta nos va a mostrar cómo la estimulación magnética actúa sobre esas redes completas y no solamente sobre un síntoma. El punto de entrada, ya vimos, es la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Ahí está ese punto de entrada, desde donde se van a modular, pues, múltiples circuitos emocionales, cognitivos, neurovegetativos y psicomotores. Por ejemplo, al mejorar el control prefrontal sobre la amígdala,
pues van a disminuir síntomas como por ejemplo la ansiedad o la tristeza. Al mismo tiempo, al influir en circuitos dopaminérgicos como núcleo accumbens, podemos ver cambios en la motivación y en la energía. Esto explica por qué los pacientes no mejoran como de forma lineal, ¿no? Distintos circuitos se regulan, pues, evidentemente a distintas velocidades, ¿no? No es algo que esté pasando, primero va a suceder esto, luego no, ¿no? Siempre va, pues no necesariamente de forma lineal. Y en este sentido, la estimulación magnética no es solo la técnica de estimulación, es una herramienta para reequilibrar redes cerebrales complejas, como lo podemos observar aquí. Uno de los, beneficios, uno de los síntomas que más frecuentemente vemos que hay mejoría es los problemas de insomnio. Son los que a las primeras 5 sesiones las personas ya dicen, oye, como que ya estoy regulando mi sueño, ¿no? Ya está mejorando esa parte que pues ya tenía rato que no tenía esa posibilidad de tenerlo. Sabemos que es un síntoma muy importante, por lo menos en depresión, y por supuesto la evaluación del sueño en cualquier trastorno mental es básico y pues es un síntoma, diría yo, que es un síntoma cardinal, un síntoma pivote para distintos trastornos mentales. ¿Me das la que sigue? Perdón por las letras, es que aquí la imagen que quise hacer o traducir fue ver las estrategias de neuromodulación en el trastorno bipolar, ¿no? El objetivo principal, ya lo mencioné, es regular estos circuitos neuronales implicados en la regulación del estado de ánimo, aliviando así síntomas y mejorando la estabilidad emocional. Puede modular inflamación, eso también es muy importante y muy relevante. Hay estudios donde se ha visto que tiene esa posibilidad, la neuromodulación, de incrementar BDNF y a su vez disminuir interleucinas y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que son estas sustancias proinflamatorias, lo cual pues tiene mucha relación con la neurobiología de depresión, por ejemplo, o de trastorno bipolar, entre otras más. Aquí se dividen enfoques no invasivos e invasivos, ¿no? Aquí se me borró. Bueno, este primerito que viene aquí es la estimulación magnética transcraneal. Este que sigue es la estimulación eléctrica transcraneal. Después nos sigue la estimulación ultrasónica transcraneal, la fotobiomodulación. Va como en orden, ¿no? O sea, no sé, algo me pasó aquí que no se traspasó la imagen, pero bueno. Entonces, va a seguir esta secuencia. Aquí están las palabras de su lado izquierdo, las siglas, y van a ir en orden, ¿no? La primera es estimulación magnética transcraneal, la segunda, y aquí, o sea, por ejemplo, de estimulación magnética transcraneal viene el mecanismo de acción, ¿no? Modulación de circuitos cerebrales relacionados con la fisiopatología de síntomas depresivos. El target específico de la estimulación magnética transcraneal, pues va a ser la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. ¿Y cuáles van a ser los sistemas involucrados? Glutamatérgico, GABAérgico y dopaminérgico, ¿no? Eso es lo que nos dice el tratamiento de estimulación magnética transcraneal en trastorno bipolar, ¿no? Y me voy a ir, por ejemplo, a las últimas, a los enfoques invasivos, donde dice de mecanismo de acción, modulación de la actividad neuronal en regiones cerebrales específicas. Estamos hablando de la estimulación cerebral profunda, ¿no? Ese es un tratamiento que se hace hoy por hoy con mucha eficacia, mucha evidencia, pero como su nombre lo dice, y una de sus limitaciones, por supuesto, pues es este tratamiento invasivo, ¿no? Requiere una hospitalización, requiere pues sí, pues una cirugía tal vez, ¿no? Como tal. Y la no invasiva, pero que sí es convulsiva, pues evidentemente la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que va a modular diferentes sistemas monoaminérgicos, normalización de la actividad de los ejes hipotálamo, hipófisis, adrenal,
promoción de la neurogénesis y reducción de la neuroinflamación, ¿no? Esos van a ser el mecanismo que mejor se explica de terapia electroconvulsiva, que sabemos también que no hay una explicación específica de qué es lo que hace o por qué se producen los beneficios de la terapia electroconvulsiva. E incluso se menciona el neurofeedback, ¿no? Aquí yo creo que va a haber muchísima o debe haber mucha controversia sobre qué tan útil puede ser el neurofeedback. Hay algunos protocolos, yo sé que no es el tema, pero para trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde sí hay algunos artículos o incluso hay algunas guías que sí incluyen al neurofeedback para tratamiento del TDAH, ¿no? En mi experiencia, en mi visión, yo lo tomaría como una reserva, ¿no? Porque no sé qué tanto realmente pueda funcionar. ¿Me das la que sigue, por favor? Y entonces, como les mencionaba, la terapia electroconvulsiva es una de las intervenciones más eficaces y a la vez más subutilizadas en psiquiatría moderna. Por estigma, por la dificultad, realmente desconozco cuántas personas en nuestro país hacen terapia electroconvulsiva o cuántos grupos lo hagan, o no vamos a más fácil, cuántos estados haya el terapia electroconvulsiva, y me parece que si son 7, 10, yo creo que es muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto, sabemos que en la Ciudad de México, estoy seguro que en Morelia también, el doctor Farías es quien hace terapia electroconvulsiva, y en otros lugares más, me parece, si no mal recuerdo, y por favor, si alguien tiene el dato, corríjame, en Sonora me parece que también hay, Monterrey, Guadalajara, y realmente no sé dónde más. Aquí en Puebla, donde yo radico, antes había un psiquiatra que daba terapia electroconvulsiva, ya no lo hace, desconozco el por qué, pero bueno, ¿no? Son pocos los lugares donde tenemos acceso a este tratamiento. Como sabemos, consiste en la inducción controlada de una crisis convulsiva bajo anestesia, ¿no? La gran y enorme diferencia de hace tantos años a la actualidad, lo que desencadena una serie de cambios neurobiológicos profundos en redes cerebrales implicadas en la regulación de este estado de ánimo. En trastorno bipolar, particularmente, la TEC tiene un papel, o sea, muy, muy relevante. Es altamente efectiva en episodios depresivos graves, particularmente cuando hay resistencia a tratamiento, riesgo suicida o síntomas psicóticos, ¿no? Que son los criterios de cuándo yo voy a meter a un paciente a terapia electroconvulsiva, ¿no? Vuelvo a decirlo, resistencia a tratamiento, riesgo suicida o síntomas psicóticos, y sobre todo que no respondan a este tratamiento convencional. También puede utilizarse en manía severa o en estados mixtos, donde otras intervenciones, por supuesto, han fallado o se requiere una respuesta más rápida, ¿no? La TEC no solo actúa sobre los neurotransmisores, sino que también se ha visto que promueve neuroplasticidad, modula circuitos frontolímbicos y puede, pues no me gusta esta palabra, pero no sé de qué otra forma mencionarlo, resetear patrones disfuncionales de actividad cerebral, ¿no? Yo diría más que resetear, regular, ¿no? Restablecer estos patrones disfuncionales de actividad cerebral. Aunque, bueno, como les decía, persisten estos estigmas, pues hoy sabemos que es un procedimiento muy seguro, realizado bajo anestesia, con un monitoreo muy, muy estricto, ¿no? Con valoración, por supuesto, por anestesiología, medicina interna y, por supuesto, psiquiatría, ¿no? Dentro de los efectos secundarios más frecuentes, pues van a ser los cognitivos, particularmente memoria, que son a corto plazo y son transitorios, ¿no? Entonces, en resumen de la TEC, no es un tratamiento de última instancia. Yo creo que no tendría por qué ser de última instancia, sino una herramienta muy potente, ¿no? Que está perfectamente indicada en cualquier guía clínica de psiquiatría del mundo y que puede ser tener esta posibilidad de transformar el manejo de este trastorno bipolar. Aquí les muestro estos estudios que ustedes pueden ver aquí,
donde se habla que hay tasas de remisiones hasta del 51%. Es una tasa realmente increíble, es una tasa bastante elevada, es mucho. Si lo comparamos con otros, no se acerca a ninguna otra tratamiento de psiquiatría que tenga una tasa de remisión en estos padecimientos graves en un 50%. Y en pacientes con trastorno depresivo mayor, pues el 53%, ¿no? Un poquito más donde logramos ver esto. Aquí les dejo bueno, en esta bibliografía que aparece aquí en el Bipolar Disorders, les recomiendo mucho esa lectura porque nos hace un muy buen resumen del trastorno bipolar y neuromodulación, ¿no? La evidencia actual de qué es lo que está pasando hoy por hoy con trastorno bipolar y neuromodulación. Y sin duda alguna, terapia electroconvulsiva la pone como el top, ¿no? Ese es el mejor tratamiento. ¿Me das la que sigue, por favor? Dentro de la estimulación magnética transcraneal, su principal mecanismo de acción es que va a alterar esta actividad neuronal en regiones cerebrales relativamente específicas. Va a consistir en pulsos repetidos para lograr una neuromodulación prolongada. El tratamiento pues va a variar en frecuencia de pulsos e intensidad en relación con el umbral motor y puede ser de forma unilateral o bilateral. En este esquemita que ustedes están logrando ver aquí, podemos ver o se dividen estos estímulos en inhibitorios y excitatorios. Los inhibitorios van a ser aquellos estímulos que yo dé abajo de 5 Hz y todos los estímulos excitatorios por arriba de 5 Hz, ¿no? De 6 Hz hacia arriba. El tratamiento para depresión, el que se aprobó en 2008, eran de 10 Hz, ¿no? Son pulsos repetitivos que se van a dar a través de 10 Hz. Y el tratamiento el tratamiento que se utiliza o que se aprobó en 2018, que son tratamientos o pulsos mucho más rápidos, es el Theta Burst y este se aprobó en el 2018. Por poner un panorama, ¿no? El tratamiento para depresión convencional o tradicional es de 10 Hz y dura alrededor de 37.5 minutos. El tratamiento de Theta Burst aprobado en 2018, en lugar de esos 37.5 minutos, que nos da un total de 3,000 pulsos, ahora lo podemos hacer entre 3 a 6 minutos o 5 minutos, ¿no? Es decir, que los pulsos van realmente muy rápido. ¿Y cómo se ve esto? En esta imagen ustedes pueden ver el TBS, Theta Burst Stimulation, donde viene un estímulo intermitente. Estos van a ser tripletes. Cada rayita en oscuro que ustedes ven aquí van a ser 3 pulsos, es decir, 3 pulsos en 200 milisegundos, ¿no? Imagínense la rapidez de esto. Por lo tanto, en estos tripletes, en un lapso de 2 segundos, se van a dar 30 pulsos. Si hacemos una conversión, pues más o menos nos va a dar como de 3 minutos, 5 minutos, dependiendo cómo programe mi aparato, ¿no? Entonces, el punto está en que ya son más rápidos, ya son más veloces y lo mejor de todo, tienen la misma eficacia, ¿no? E incluso hay por ahí un artículo donde comparan este tratamiento tradicional de depresión, se ve que es un poquito más efectivo el Theta Burst que el tradicional, ¿no? O sea, son datos realmente bastante interesantes. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de artículos de metaanálisis de datos de 19 ensayos clínicos aleatorizados, donde se incluyeron 181 pacientes con depresión bipolar. Esto es, antes de continuar, es muy importante. Los estudios que en trastorno bipolar donde hay mayor evidencia es en la fase depresiva.
es donde hay mucho más evidencia. En manía hay mucha controversia por distintos factores, ¿no? El paciente resulta más complicado que se mantenga quieto por cierto tiempo. Ese es un factor súper importante, pero aún así, aunque lo hayan logrado, es más complicado reducir los síntomas de manía con la estimulación magnética. Hay estudios donde dicen que sí, pero es una mejoría pues realmente baja como se esperaría, y hay muchos estudios donde dicen que no es así, ¿no? Entonces, la tasa de respuesta en depresión con estimulación magnética es del 44%, o sea, tampoco es tan poquito, ¿no? O sea, sí es una tasa de respuesta bastante elevada. Versus el grupo donde están los estímulos simulados, ¿no? Los controles simulados, donde hubo una tasa de respuesta del 25%. Estadísticamente sí se vio una mejoría. El metaanálisis más reciente se incluyó a 274 pacientes con depresión bipolar, de los cuales 145 recibieron un tratamiento activo. Para los que apenas están entrando a este mundo de la estimulación magnética, cuando hacen estudios de comparativos, controles y los pacientes, a los controles los tratan con un estimulador magnético similar al que usamos, pero en lugar de dar pulsos o estímulos reales, pues no son reales, ¿no? Aunque se escuche igual y se sienta lo mismo, no da ese mismo efecto benéfico. Entonces hacen estas divisiones para comparar al grupo sham, que son aquellos grupos de control simulado, y a los grupos activos donde sí les estamos dando la estimulación propiamente, ¿no? Como les decía, aunque se asoció con tasas de respuesta más altas en tratamiento simulado, pues los análisis de subgrupos sugieren que solo la estimulación magnética repetitiva de alta frecuencia de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda se asoció con tasas de respuestas pues mucho más incrementadas, ¿no? Dentro de los efectos adversos más comunes que podemos observar en estimulación magnética transcraneal, la más frecuente pues va a ser cefalea. Es la más común, que habitualmente es durante el tratamiento y hasta 2-3 horas después del tratamiento. Hay molestias en el cuero cabelludo, dolor en el lugar de la estimulación, pero es un dolor muy peculiar, ¿no? Sí puede haber mareo, no es lo frecuente, pero sí puede existir. Y algo muy importante, necesitamos transmitirle a nuestros pacientes que van a estimulación magnética que el efecto adverso más grave, pero afortunadamente el menos frecuente, 0.3%, 0.1 alrededor de ese porcentaje, crisis convulsivas durante la sesión. Y es mucho más frecuente estas crisis convulsivas en personas con antecedentes de haber convulsionado. Curioso, porque también hay protocolos para epilepsia, ¿no? Entonces, resulta ahí curioso que tenga este efecto adverso, pero sí es importante mencionarlo y nosotros ponerlo en nuestro consentimiento informado. ¿Okay? ¿Me das la que sigue, por favor? Y finalmente, pues la estimulación por corriente directa, ¿no? Esta estimulación consiste en administrar una corriente eléctrica de baja amplitud que va, dependiendo si es niño, adolescente, adulto, que va alrededor de 1 a 2 miliamperes, ¿no? Eh, ¿Qué se siente? No sé, yo así se los transmito a los pacientes, si han agarrado alguna vez cuando éramos niños una pila de esas cuadradas rectangulares y nos las poníamos en la lengua, bueno, pues eso exactamente se siente aquí en los electrodos donde yo lo voy a colocar, ¿no? Yo esto se los digo siempre a los pacientes desde que sentí el estímulo.
Y recientemente tuve oportunidad de tener o de escuchar una plática internacional y dijeron exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué se siente? Pues como si te pusieras una pila cuadrada de quién sabe cuánto es en la lengua, pero aquí, ¿no? Me resultó muy curioso, les quería compartir eso. Bueno, eh, es una corriente de baja amplitud a través de electrodos que están colocados en el cuero cabelludo para modular esa excitabilidad cortical de las regiones superficiales del cerebro, ¿no? La estimulación, hay dos estímulos, anódica y catódica. La estimulación anódica, el ánodo, va a provocar despolarización, aumentando esa excitabilidad neuronal, mientras el estímulo catódico pues, va a provocar esa hiperpolarización y disminución de la excitabilidad cortical. El primer metaanálisis de TDCS en la depresión bipolar se encontró una mejoría moderada de síntomas depresivos. No hay tanta evidencia con estimulación por corriente directa. Sin embargo, se ha demostrado que aunque es un porcentaje menor, pero sí puede tener esta evidencia, ¿no? Entonces, si tenemos posibilidad o nuestro espacio de trabajo contamos con estimulación por corriente directa, pues yo le ofrecería a mi paciente diciéndole la probabilidad de efectividad con estos aparatos y que sí puede haber una mejoría, ¿no? Incluyó a 46 pacientes, pues una N pequeña, pero pues yo creo que bastante útil para para la estadística. Y la TDCS se administró como tratamiento complementario a estabilizadores del ánimo. La evidencia en trastorno bipolar tipo 1 sugiere que la TDSS combinada con farmacoterapia se asoció con una mayor reducción de los síntomas depresivos que la monoterapia farmacológica, ¿no? Eso creo que resulta interesante. O sea, sí le vamos a ofrecer un mayor beneficio, incluso utilizando estimulación por corriente directa. Un ensayo reciente que incluyó a 58 pacientes con trastorno depresivo y 22 pacientes con depresión bipolar halló que la TDCS se asoció con tasas de respuestas similares en ambos grupos, ¿no? Entonces, aunque sabemos que son depresiones diferentes, la bipolar y la unipolar sí pueden compartir un tratamiento ambas, ¿no? En este caso la TDCS o la estimulación magnética transcraneal. Y este hallazgo concuerda con un metaanálisis de datos individuales que incluyó a 109 pacientes con trastorno bipolar y no se encontró evidencia de que el trastorno bipolar predijera la respuesta al tratamiento, ¿no? Con el trastorno depresivo mayor. Es lo que les digo, aquí hay estas controversias de si realmente hay una utilidad o no. Y entonces pueden surgir muchas preguntas. Ok, entonces, ¿funciona o no funciona? ¿No? ¿Qué tanta evidencia voy a tener con corriente directa para depresión? Pues yo creo que la respuesta va a ser si hay un beneficio, si hay una mejoría. Y lo vuelvo a mencionar, como lo he dicho a lo largo de la plática, no son tratamientos exclusivos, no, necesitamos combinarlos con distintos tratamientos, los ya conocidos, los ya tradicionales, y me parece que esto va a traer mucho mayor beneficio a estos pacientes donde tenemos dificultad o donde necesitamos todavía mejorar un poco más esa sintomatología o incluso esos síntomas residuales que persisten por ahí, ¿no? Me parece que esta es la última diapositiva, no, a ver si le das a la otra. Ah, no, en esta última. ¿Cuál va a ser ese perfil de pacientes al cual yo le voy a ofrecer, en este caso, este es un artículo de estimulación magnética transcraneal, pero me parece que puede caber perfectamente en corriente directa o en otro tipo de neuromodulación? Por supuesto, trastorno depresivo mayor, depresión resistente a tratamiento, cuando tenemos polifarmacia o intolerancia a los fármacos, es decir, efectos adversos, cuando puede haber deterioro cognitivo leve, pacientes con alta sensibilidad al dolor,
Cuando trabajamos pacientes con fibromialgia o dolor neuropático, son tratamientos que les va muy bien por el tema del dolor central, ¿no? No ir tanto al dolor periférico, porque ese no es nuestro trabajo como psiquiatra, sino en el dolor central, ¿no? Pobre adherencia al tratamiento cuando tenemos esta dificultad con estos pacientes y cuando haya interés en realce cognitivo o neuroplasticidad. Esto resulta muy interesante. El año pasado que se presentó en el Congreso de Neuromodulación de la Sociedad Mexicana, presentaron un trabajo sobre el realce cognitivo en deportistas y en astronautas, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos tratamientos van a tener la posibilidad? Pues no sé si decirlo así. No te vamos a hacer más inteligente, no, tal vez no, pero sí va a haber mayor probabilidad de que esas conexiones neuronales o esa neuroplasticidad se incremente. Por lo tanto, la capacidad cognitiva va a ser mucho mejor, ¿no? Eso es lo que nos hablaron en ese momento sobre este grupo de personas. En deportistas de alto rendimiento se vio que tenían una mejor respuesta y mejor rendimiento a la actividad física que hacían, ¿no? Entonces, es un mundo realmente donde necesita seguir siendo explorado, donde necesitamos seguir trabajando con nuestros pacientes y sobre todo que nosotros lo tengamos en vivo, ¿no? Que nosotros trabajemos con nuestros pacientes para poderles ofrecer todavía más beneficios a sus distintos padecimientos que puedan presentar. Ahora sí me parece que es la última, creo que sí. Pues les agradezco muchísimo su atención. Este webinar, pues es una introducción de qué es lo que se puede ver en el diplomado, el segundo diplomado avalado por la UNAM y por NeuroRehab, donde tenemos esa posibilidad de explorar todavía más al respecto. Los ponentes son ponentes, me parece que muy bien preparados. Por ahí tenemos ponentes extranjeros y particularmente y realzar a Alexander Sack, ¿no? Alexander Sack es un tipo de verdad brillante en el tema, un tipo muy estudioso, síganlo en sus redes, no lo estoy promoviendo ni mucho menos, pero es de verdad un tipo muy bien estudiado en neuromodulación a nivel mundial. Pues les agradezco muchísimo nuevamente, desde luego está el chat para preguntas, respuestas, lo que se ofrezca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias por la presentación excelente, el flujo de cómo nos llevó a lo largo de toda la plática, desde lo básico, ¿no? Hasta la aplicación real. Por ahí, Doc, estamos esperando ahora las preguntas que vayan llegando y sí, lo que mencionaba del diplomado, fíjese que justamente hay varias figuras internacionales, el doctor Sack tiene por ahí un apartado en el primer módulo, me parece, y pues sí, o sea, la forma en la que explica las cosas que va muy ligado con lo que usted mencionaba al principio, ¿no? Todo este paradigma de hasta dónde está avanzando toda esta cuestión de la neuromodulación, ¿no? También, porque hay muchas cosas que pues llevamos mucho retraso en México en cuanto apenas la cuestión de implementar estas tecnologías, ¿no? En Latinoamérica en general. Y obviamente hay países en los que esto ya está mucho más desarrollado, tienen herramientas mucho más sofisticadas, pero la verdad es que pues el objetivo que nosotros tenemos es pues aprender de los mejores, tanto a nivel local como usted, doctor, que si me lo permite, creo que es de los pocos que están como con el tema tan metidos, ¿no? Y que están favoreciendo a que esta comunidad del área de neuromodulación vaya creciendo. Y pues bueno, vamos a pasar un poquito a las preguntas, Doc. Por mientras ahí les recordamos, no sé si se completó, vamos a tener una dinámica al final en la que vamos a tener para que se puedan inscribir al diplomado.
Y bueno, voy a pasar con las preguntas. Empezamos con Teresa Ramos. Buenas noches, Teresa. Espero que esté muy bien. Por acá pregunta, en Manía, ¿cuáles son los parámetros de TMS más adecuados? Ok, bueno. Como decía, estos tratamientos realmente son, eh, o más bien en manía específicamente, aún no hay un consenso sobre esto. Sin embargo, lo que más frecuentemente utilizamos en manía va a ser estímulos inhibitorios, sin duda alguna. Aquí sí, estímulos excitatorios no, lo vamos a empeorar definitivamente. Entonces, lo más comúnmente utilizado, un HERT, ¿no? Baja frecuencia, como decía, efecto inhibitorio. Más o menos el umbral se va a dar, la intensidad del umbral al 100, 120%, alrededor de ello. Se recomiendan 20 sesiones, entre 15 a 20 sesiones aproximadamente, y el número de pulsos van a ser de 1500 a 2000 pulsos, si no mal recuerdo el protocolo de manía. Pero aquí lo importante, e insisto mucho, es estímulos inhibitorios, sin duda alguna. Ahí sí no hay más. Necesitamos darlo en corteza prefrontal dorsolateral derecha. Derecha, muy importante eso, ¿no? En la izquierda, pues se daría, aprovechando que ya leí la siguiente pregunta de un episodio depresivo, pues va a ser del lado izquierdo, pero aquí sí podemos utilizar Theta Burst, 50 Hz, 3000 pulsos, el tradicional de episodio depresivo, ¿no? Entonces, 3000 pulsos, 50 Hz a 90, 120% del umbral motor, 30 sesiones. Es como el tradicional. Muy bien, Doc. Sí, eso es súper importante. Y viene por acá otra pregunta ligada con la parte de manía, pero bueno, voy a ir en orden. Por acá, Monse Garduño dice, si bien es cierto que, supongo que aquí quiso decir la EMT, porque pone la TEM, se otorga en conjunto con el fármaco y que lo recomendado no es darla en episodios maníacos, ¿qué tanto podría ser el riesgo de que ocasione un episodio maníaco? Muchas gracias, doctor, y excelente ponencia. Gracias. El viraje a la manía, eh, no hay todavía un porcentaje específico, pero se habla alrededor de menos del 2%, ¿no? O sea, realmente son muy bajos los porcentajes de viraje a manía, casi similar a como si diera un antidepresivo, ¿no? O cuando no sé que sé que no hay no, ay, perdón, tengo depresión, no sé que tiene trastorno bipolar, le doy el antidepresivo y más o menos el porcentaje de viraje a manía, pues es bajo, ¿no? Entonces, más o menos es similar al tratamiento con neuromodulación. Ok. Obviamente, la historia clínica, si tuvo, en caso de ser mujer, si tuvo episodio depresivo en el postparto, los síntomas atípicos, etcétera, bueno, pues ahí sí ya nos van a dirigir a sospechar que no es una depresión unipolar, sino bipolar. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Esperemos que eso haya resuelto la pregunta para Monse. Por ahí es importante mencionar que justamente el día lunes 30 de marzo es el Día Mundial del Trastorno Obsesivo, perdón, el trastorno bipolar. Y pues creo que hace falta mucha, ¿cómo decirlo? Mucha información al respecto, ¿no? Porque a veces la gente, no, pues es que soy bipolar, así tengo mis cambios de ánimo y no es eso, ¿no? Realmente implica un conjunto de diagnósticos súper complejo y creo que también hace falta también resaltar mucho lo que usted mencionó a lo largo de la presentación, Doc, que el tratamiento con neuromodulación en conjunto con otros tratamientos puede pues, ser una muy buena herramienta, ¿no? Para el tratamiento de estos trastornos que son un poco más complejos. Por acá, la doctora, perdón, antes Natalia Carolina Portilla le felicita, doctor, dice que muy buena exposición
que maneja bastante claro para abordar la temática. Felicitaciones, muchas gracias, felicidades, doctor. Y por acá, nuevamente, la doctora Teresa Ramos nos dice, mencionó que es más efectivo manejar Theta Burst en etapa depresiva bipolar. ¿Cuáles son los parámetros utilizados? Sí, Ahí adelante, doctor, adelante. sí, justo lo que decía, me adelanté a esa pregunta porque la vi. Ah, Los parámetros que utilizamos en depresión unipolar, ¿no? ok, Básicamente es lo mismo. lo mismo. Mencionan por acá que si hay algún trastorno para el que esté contraindicado la estimulación magnética transcraneal. Y la pregunta es de Emilio Castro. Gracias, Emilio, por la pregunta. Y buena pregunta, nunca lo había planteado al revés. Exacto. ¿Cuál padecimiento está contraindicado? Más que contraindicado, es un padecimiento que debemos ser muy cuidadosos cuando ofrecemos estimulación magnética. Y es epilepsia, porque recordemos que un efecto adverso pues es producir una crisis convulsiva, ¿no? Ujú. Aunque debemos manejarlo con precaución, hay protocolos específicos para epilepsia, ¿no? Ahí yo creo que a los neurólogos tendríamos que acercarnos para saber, pero los parámetros utilizados en estos protocolos. Pero como tal, que yo recuerde, no hay una contraindicación absoluta en algún padecimiento. En este mismo tema, tener cuidado que si yo tengo un paciente con episodio maníaco y darle estimulación magnética excitatoria, entonces ahí sí me lo voy a empeorar, evidentemente, ¿no? Yo creo que sería más esa cuestión de tener cuidado dónde voy a colocar la bobina, qué áreas voy a estimular para tener esas complicaciones. Pero un padecimiento o un trastorno psiquiátrico que contraindique, pues no me viene a la mente uno, ¿eh? Sí, es raro pensarlo desde esa perspectiva, pero bueno, más bien hay pacientes que podrían no ser Bueno, candidatos para la terapia, ¿no? Como que ahí tengan sí. un tipo de material implantado, etcétera. Ahí podríamos tenerlo. Y en epilepsia, que por cierto también hoy es el Día Mundial, el Día Morado lo llaman, pues hemos leído ahí en la bibliografía es que sí, como usted menciona, Doc, hay protocolos, pero creo que ahí siempre es muy, muy, muy importante la evaluación neurológica, ¿no? Porque no se puede generalizar que para todos los pacientes con epilepsia vaya a funcionar igual. Entonces, bueno, no sé, ahí para la pregunta de Emilio, muy buena pregunta, muchas gracias. Vamos a pasar con estas últimas dos preguntitas que están por acá. Pregunta Yazaret, un saludo para Yazaret. Pregunta, doctor, con respecto a las máquinas de EMT, ¿cuáles son las EMT autorizadas por la FDA o bien regularizadas por la FDA para utilizar con pacientes? Ese es un tema súper importantísimo al momento en el que yo voy a adquirir un equipo. Lo primerito que tienen que preguntar es, uno, si está autorizado por FDA y dos, si está autorizado por COFEPRIS. Porque desafortunadamente en México y en el mundo, perdón por decirlo así, pero la charlatanería está a todo lo que da, ¿no? Entonces, de pronto ya vemos publicidad de estimulación magnética transcraneal cuando realmente son aparatos que fueron hechos en casa. Perdón, pero así es esto, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, acercarse con las personas que ya tenemos tal vez un poquito de conocimiento con respecto a los dispositivos para que lo que vayan a adquirir pues realmente sea efectivo y realmente sea lo que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, aquí sí hay una gama amplia de estimuladores magnéticos, de estimuladores por corriente directa, de estimuladores de nervio vago, entre otras más. Y también muy importante mencionar las estimuladores de baja frecuencia, ¿no? Que también tienen muchísima utilidad, pero hay que saber
yo lo que haría es ver qué perfil de pacientes tengo para entonces tener qué dispositivo, qué aparato voy a comprar, ¿no? Porque si yo no veo pacientes graves, comprarme un estimulador magnético así súper pro, creo Mucha que inversión. no va a empatar, ¿no? Si Ujú. soy un profesional donde mis pacientes o el grueso de mis pacientes son pacientes leves moderados, pues mira, tengo posibilidad de un estimulador de baja intensidad, ¿no? Entonces yo me iría más por ese punto para saber cuáles sí están regulados. Esa es una pregunta súper importante y la que no debemos dejar de pasar desapercibido. Claro, y ahí pues yo siempre les pongo el ejemplo que en esta área de los dispositivos, pues básicamente es como los automóviles, ¿no? O sea, hay de todas las gamas que quieras. Hay el Ferrari que cuesta muchísimo, pero pues vas a tener un plus en tu clínica, o hay desde los económicos. Lo que sí es que, como menciona el doctor, pues procuren que tengan pues todas esta documentación, pruebas del CE-Mark, que son las pruebas de funcionamiento eléctrico y magnético, porque hoy en día se pueden encontrar dispositivos hasta en Amazon, ¿no? Y la verdad es que lejos de que podamos utilizarlos y pues quizás no generar un efecto en el paciente, porque no tienen la intensidad o no tienen las herramientas adecuadas para poder dispensar o la corriente eléctrica o la corriente magnética, pues siempre es un riesgo también de inversión, ¿no? Porque por muy baratos que sean, pues es una inversión y pues si no funcionan, no van a tener ustedes con qué trabajar. Y adicional a eso, que justamente es uno de los objetivos de este diplomado, buscamos trabajar de la mano de muchísimas de las empresas que están acá con distribución de dispositivos, pero algo adicional también es, además del equipo, pues el conocimiento, ¿no? Porque si ustedes saben y tienen un buen equipo, pueden llevarle al paciente muchas alternativas, ¿no? Pero si ustedes no tienen la formación adecuada, por más que tengan el Ferrari de la estimulación o de neuromodulación, no van a poderle sacar todo el provecho que se requiere para, o más bien todo lo que pueden sacar, ¿no? Con todo esto. Y bueno, doctor, por acá hay más preguntas, no sé si tengamos tiempo por acá, me voy a saltar a una que está por acá al final. Por ahí las preguntas que hacen de acuerdo a cada Me dispositivo. gustaría saber el campo de la neuromodulación en el aspecto clínico. Buenas noches. Perdón, perdón, Benigno, si le gusta repetir la pregunta, es que no lo alcanzamos a escuchar. Creo que no. Muy bien, voy a ponerle acá en silencio. Entonces, voy a pasarme a esta, doctor, Buenas noches. Me gustaría saber el campo de la neuromodulación en el aspecto clínico. Buenas noches. ahí lo escuchamos. Muchas gracias. Me imagino que se refiere a cuáles serían los trastornos que más frecuentemente usamos y cuáles son los tratamientos aprobados por FDA, o más bien los padecimientos que está aprobado FDA para tratar con estimulación magnética. Son 4: depresión resistente a tratamiento, migraña, TOC y me falta uno, tabaquismo, claro. Esos 4 son los que están aprobados por FDA. Así ya, clarísimos. Y los demás, pues viene, está off-label, por supuesto, pero con resultados bastante benéficos. Sí, y eso es como para la parte de estimulación magnética, ¿no? También hay, por ejemplo, equipos de estimulación eléctrica que tienen por ahí aprobaciones pues más simples, pero se llegan a aplicar incluso hasta en sueño y demás, ¿no? En migrañas, creo que hay un equipo en Estados Unidos con aprobación de la FDA. Pero bueno, vamos a dar cierre por acá. Discúlpenme que no voy a poder llegar con todas las preguntas. Doc, ahora sí que de Tim Marín de Dopingweb, ¿cuál le gusta que para que la podamos leer? Tenemos 3 aquí al La final. que gusten, a ver, dice... rápido, la de Rocío, el tratamiento para depresión bipolar, ¿son los mismos parámetros que para depresión unipolar? Sí, o sea, es lo mismo, es mismos parámetros, siempre y cuando tengamos estabilizador del ánimo en bipolar, nada Muy más. bien, muy Entonces, bien. sí.
¿Qué recomienda para depresión resistente sin efectividad con medicación y ya con 40 sesiones de MT? Continuar. Ay, esta es otra controversia, ¿no? Los estudios se han visto que arriba de 40 sesiones ya no nos va a funcionar. Va a ser muy difícil. Aquí valdría la pena, en mi consideración, hacerles pruebas farmacogenéticas para saber ver si cambio tratamiento o no, pero específicamente para estimulación magnética ya no lo seguiría recomendando, ¿no? Pues hasta ahí. Y la última, no sé que el tiempo ya nos comió, pero creo que es una pregunta muy importante. Respecto a la aplicación de neuromodulación, ¿hay normatividad respecto a qué profesiones pueden aplicarla? Ya que se ve mucha publicidad al respecto. Es una excelentísima pregunta. No, la respuesta es no hay. No hay normativa, no tenemos quién es el profesional que debe usar los tratamientos, no existe como tal. Pero también yo creo que todos debemos regirnos por ética, ¿no? Eso yo sigo confiando en la ética de cada uno de nosotros, en donde saber cuál es hasta dónde está mi limitación, reconocerla, y entonces eso me va a dar la oportunidad de ver qué dispositivo puedo adquirir, ¿no? Se recomienda que en general pues haya una cabeza que sea el responsable de esos tratamientos. Habitualmente es el neurólogo o el psiquiatra, ¿no? Que son los responsables de los tratamientos como tal. Y de ahí, por supuesto, se incluyen el equipo de psicólogos, por supuesto, de electrofisiólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí ya podemos tener un equipo bastante amplio para este tipo de tratamientos. Muy bien, Doc. Pues sí, y esa parte, pues justamente también, o sea, hay gente que son los técnicos que pueden aplicar la terapia, pero realmente el conocimiento para poderla aplicar, pues como pueden ver, involucra mucho conocimiento técnico, médico, anatómico, ¿no? De cómo poder localizar las bobinas o los electrodos, etcétera. Y bueno, por acá aprovechamos para mostrarles, pues, la información del diplomado que estamos ofertando para el inicio el 17 de abril. El doctor Trejo, quien nos presentó el día de hoy, es uno de los coordinadores de estos 6 módulos que componen el diplomado. Este diplomado busca ofrecerles herramientas desde las bases hasta la parte de aplicación, además de que tiene una parte presencial con 2 días activos en el que ustedes van a poder tener acceso a diferentes herramientas de neuromodulación para poder, pues, aprender usándolas, ¿no? En general acá en el manual van a poder ver los temas, las fechas y los responsables de cada uno de los módulos. Y bueno, Monse, no sé si puedes mostrar el diploma. Este diplomado está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, recibirán un diploma similar a este con la parte de la UNAM. Trae un código QR que ustedes pueden escanear y los manda directamente a la página oficial de la UNAM. Y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a pasar ya para el cierre. Nada más tenemos esta pequeña dinámica en la que algunas de las personas que escribieron que tienen interés en inscribirse, vamos a pasar a esta dinámica en la que pues vamos a girar unas ruletas con los nombres que entraron y van a poder acceder a un cupón de descuento desde el 30 hasta el 50% de descuento. Entonces, sale el primero. Me hubieras dicho para meterme. No, usted ya tiene ahí el acceso. Muy bien. Entonces ahí tenemos para Alitzel García Hernández, tiene un 30% de descuento. Si gusta reclamar este descuento, por favor le pidamos que se pongan en contacto por WhatsApp. Vamos con el siguiente, por favor. El siguiente para Montserrat Garduño Ruiz, tiene igual, bueno, no, un 40% de descuento. Muchas felicidades, igual si gusta contactarnos. Y finalmente, pues, el que sería para el 50%, que es el premio mayor. Es para
María Fernanda Romero, muchas felicidades. Y pues bueno, les agradecemos a todos la participación en este webinar. Recuerden que en los próximos días estaremos mandándoles la grabación de este webinar. Doctor, como siempre, se aprende mucho estando con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos vemos a partir del 17 de abril para iniciar con el diplomado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Bonita noche, hasta luego, muchas gracias por todo.